Veamos de tema. Así es. Tenemos una buena nota para hacer porque la verdad que todos decimos, no, yo de economía no entiendo nada, yo de economía no entiendo Es nada. verdad. Cuando me hablan no entiendo. Me acuerdo que Kicillof dijo alguna vez. Que él no entendía nada de No, economía. no dijo eso, no, de ninguna. Dudo. Al contrario, él sabe. Pero alguna vez dijo, cuando no le entendés a un economista es porque te están mintiendo. Esa frase la tengo en la cabeza, no sé si la dijo él o él la repitió, pero bueno, lo cierto es que vamos a hablar con un economista, es director de CP Consultora y se trata de Pablo Moldovan. Pablo, desde La Patriada te saludamos. Mi nombre es Quique Duplá, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola Pablo, gracias por atendernos, viejo. Vos sabés que de que arrancamos el programa hace ya media hora que estamos diciendo que el dólar que sube, que baja, que... Que sube más que sí, baja. el presidente dijo que iba a estar 600, 700, está 1300. ¿Qué está pasando, Pablo? Yo estoy empezando a transpirar frío. Mira, a ver, fundamentalmente lo que nosotros estamos viendo es que hubo de alguna manera un cambio de programa económico escondido, ¿sí? A ver. Es medio raro esto que estamos diciendo, pero la verdad que esperábamos todos un gran cambio del esquema económico cuando fue el acuerdo con el Fondo Monetario, pero el gobierno se las ingenió para hacerle trampa al fondo por unos cuantos meses y mantener, digamos, el esquema lo más parecido a lo que venía pasando hasta antes del acuerdo. Bueno, lo que vimos en las últimas semanas y los últimos meses es que eso se empezó a complicar fuerte, que el fondo de alguna manera empezó a jugar y a marcarle un poquito la cancha al gobierno, y eso se junta con que entramos en la etapa del año donde gestionar el dólar es más difícil, porque es la etapa del año donde empiezan a desaparecer los dólares del sector agropecuario, entonces el equilibrio del dólar es más complicado. Entonces, si sumas esas dos cosas, lo que tenemos es un escenario bastante distinto al de los meses previos, que digamos que todavía no está del todo cómo se va a terminar de acomodar. Claro, no termino de entender, Pablo, qué era lo que nos proponían y qué es la mentira hacia el FMI. A ver, fundamentalmente Argentina venía, digamos, desde principio de año con un esquema donde tendencialmente le faltaban cada vez más los dólares. Cierto. Si vos veías, el gobierno tenía fundamentalmente dos objetivos, aunque hace mucho énfasis en uno. Los dos objetivos del gobierno eran bajar la inflación, sí, y sostener el pago de la deuda. Cuando vos hacías las cuentas de si Argentina tenía los dólares para sostener esas dos cosas, vos veías que para 2025 eso no alcanzaba. Y efectivamente eso se terminó cristalizando en un problema cambiario y Argentina fue a buscar de vuelta la ayuda del Fondo Monetario. Argentina volvió del acuerdo con el Fondo con un programa que supuestamente lo que traía era una oxigenación del sector externo. Dicho en difícil, dicho más fácil es, Argentina lo que tenía que hacer era una devaluación para tratar de conseguir los dólares que le estaban faltando para gestionar el año. Sin embargo, cuando arranca un programa que parecía diseñado todo para amortiguar o para generar una devaluación, el gobierno logró, a partir de intervenciones indirectas, de no cumplir con las metas con el fondo, de tratar de conseguir dólares medio por extremo, ir pateando una devaluación que digamos que era el corazón del nuevo acuerdo con el fondo. Bueno, eso empezó a entrar en crisis. ¿Por qué empezó a entrar en crisis? Un poco por estas dos cosas que yo te decía, principalmente porque ya está más difícil hacerse el tonto con el fondo se empezó a poner más pesado respecto de que algo había que hacer con las reservas, ¿sí? Y segundo, que buena parte de la forma que tuvo el gobierno para hacerse el tonto con esa devaluación que pedía el fondo tenía que ver con aprovechar un momento del año que era muy bueno en términos de ingreso de dólares por el ingreso de los dólares del sector agropecuario y fundamentalmente también eso muy exacerbado por la baja de retenciones que planteó el gobierno. Entonces, claro, lo que se nos da es esta coyuntura donde durante unos meses tuvimos el dólar con anabólicos para sostenerlo bien bajo, para tratar de sostener la desinflación. Bueno, lo que empezamos a ver desde principios de julio es que eso se empieza a romper. Y se rompe por las dos cosas, se rompe porque nos empezamos a quedar sin los dólares del agro y se rompe también porque todos tenemos la sensación, aunque no está dicho, que el fondo se puso más pesado. Déjame esto último y con esto cierro. Sí, dale. Hay un síntoma del cambio de postura del Fondo Monetario respecto del esquema argentino, que es que Argentina tendría que haber tenido un nuevo desembolso del fondo que no se hizo. El gobierno estuvo por todos lados en el mundo tratando de colocar deuda diciendo yo no voy a tener problemas con el fondo me va a dar los 2.000 millones de dólares que me tocan en junio y no me va a hacer ningún problema aunque yo incumpla. Bueno, de repente el fondo dijo no, yo eso no lo doy. Y eso de repente fue una señal fuerte, porque, bueno, ¿cómo era? No era que este era un gobierno que le podía hacer trampa sin problemas al fondo y estaba todo bien. Bueno, eso cambió un poco, cambió el escenario y ahora estamos viendo efectivamente cómo se va a acomodar el esquema del dólar
a un contexto donde, bueno, nada, ya no están los dólares del agro y tampoco está de alguna manera la vista gorda que hacía el fondo. Claro, y esa era la pregunta, Pablo, estaba esperando que termine de hablar. Se acaban los dólares del FMI, se acaban los dólares de la cosecha, y es lo que decía Cristina, el problema son los dólares. Y el problema en Argentina vienen siendo los dólares. De hecho, nosotros un poco lo planteamos así. Argentina viene con un programa de estabilización que tiene, si se quiere, dos grandes pilares. El pilar del ajuste y el pilar de la estabilidad del dólar. Y la verdad que al pilar de la estabilidad del dólar el gobierno no le logra construir ningún tipo de horizonte. La estabilidad del dólar es todo el tiempo muy importante, pero todo el tiempo dura muy poquito y todo el tiempo nos estamos preguntando hasta cuándo dura. Bueno, la verdad que efectivamente ahí hay un lío más estructural que por lo menos desde nuestra parte tiene que ver mucho con las dificultades de resolver el problema de la deuda. El gobierno creo que lo identifica también. Fíjate que el gobierno dice, che, mirá, mi objetivo es volver a los mercados. Esa es una forma de decir, che, mirá, yo tengo un problema con la deuda. Esta deuda, así como está, es impagable. Yo tengo que encontrar una forma de refinanciarla porque así no la voy a poder pagar. Bueno, lo que viene pasando es que efectivamente esa deuda sigue siendo impagable y el gobierno no está consiguiendo el acceso a los mercados para resolver eso. Claro. Y eso me parece que sí es un problema más de mediano término que se nos empieza a incubar y que puede ser bastante más fuerte, digamos, hacia finales de este año. Bien, bien. Pablo, te habla Manuela. ¿Qué tal, Manuela? ¿Cómo estás? Yo te quería más que nada meter en el tema del Congreso, ¿no? Digo, con más o menos resistencia, el Congreso le ha permitido que Milei pueda avanzar con algunas reformas no estructurales y otras, bueno, con las facultades delegadas que tuvo hasta hace muy poquito. Digo, este nuevo Congreso, más que nada por lo que pasó en el Senado la semana pasada, un poco, ¿no? Digo, también lo obliga a Milei a tener una victoria en las próximas elecciones si quiere, ¿no? Digo, si quiere avanzar con algunas reformulaciones. ¿Esto vos cómo crees que lo lee el FMI? Digo, ¿cambia o no cambia, ¿no? Que hoy estemos viendo que hay como una resistencia en los gobernadores con el ajuste de Milei. Yo creo que eso tiene como dos aristas. En primer lugar, uno, puede ser desde la visión del gobierno relativamente optimista respecto de lo que pasó en las últimas sesiones y pensar que buena parte de la exacerbación del conflicto tiene que ver también con el propio proceso electoral y que de alguna manera las elecciones lo que van a traer o bien es como una disminución de ese conflicto, va a ser más fácil hacer pactos con los gobernadores porque ya no van a estar compitiendo por listas puntuales, o efectivamente va a haber un resultado bueno para el gobierno que podría despejar la cuestión. Para mí el problema más de base es que aún en ese caso, la agenda que propone el gobierno para la segunda parte de su mandato es una agenda muy agresiva y que requiere mayorías fuertes, no requiere un esquema de primera minoría o de minorías intensas como es el que más o menos parece que se le va a generar al gobierno. Entonces, yo creo que ahí sí hay un problema bien grande en la relación del gobierno con el fondo, pero también del gobierno con el mercado, en donde el gobierno lo que dice es, che, mira, lo que se viene es la etapa de las reformas, pero la verdad que uno hace las cuentas y al gobierno no le dan las cuentas para eso, y yo creo que parte del quilombo que hay en torno al riesgo país, la deuda y demás, expresan también esa incredulidad tanto de los mercados respecto de que el gobierno va a poder llevar adelante las reformas que dice que va a hacer. Y te sumo otra, ¿no? Porque en algún momento antes de que Milei asuma el gobierno se decía, ¿no?, que Milei iba a querer avanzar con las privatizaciones, ¿no? Con la privatización de YPF, pero con la privatización de Aerolíneas Argentinas y con otras empresas del Estado. Finalmente, bueno, eso en esta primera etapa inicial no pasó así tal cual, pero sin ir más lejos, la convertibilidad necesitó de las privatizaciones para sostener ese modelo. ¿Vos cómo crees, bueno, vos que sabés mucho más que nosotros, ¿no? ¿Cómo puede sostener este modelo o cómo va a intentar el gobierno sostener este modelo, ¿no?, de este dólar relativamente bajo, no digo relativamente bajo, en pos de lo que andan diciendo todos de, che, este modelo es inviable con este dólar así? ¿De dónde se va a buscar hacerse esos dólares?
Yo creo que el objetivo ahí fundamental, el corazón, es reabrir el mercado de deuda internacional. A ver, Argentina viene consiguiendo financiamiento, pero es un financiamiento que vienen poniendo los propios argentinos. La principal fuente de financiamiento de este gobierno fue el blanqueo de capitales, ¿sí? Son 20.000 millones de dólares que los argentinos tenían guardados y que cuando llegó este gobierno decidieron confiar, ponerlos en el sistema financiero, y eso viene proveyendo financiamiento. La verdad que cuando uno saca eso, la capacidad del gobierno de endeudarse en los mercados externos viene mal, viene con muy malos resultados, más allá de que es un objetivo explícito de la política. Entonces, yo creo que la viabilidad hacia adelante de este esquema, es decir, tal como lo plantea el gobierno, que sostener esto requiere que el gobierno abra el financiamiento externo para el sector público y para el sector privado. Si algo de eso pasa, que en términos muy generales se suele pensar como, bueno, tenés un riesgo país que bajó de determinado nivel, de 500, 400 puntos básicos, quiere decir que te empiezan a prestar a una tasa razonable. Lo que quiere decir es que te empiezan a prestar una tasa que ya solo, o sea, al mirar la tasa no pensás que la deuda es insostenible. Bueno, si eso pasa, yo creo que el modelo tiene alguna sobrevida, ¿sí? ¿Por qué? Porque tanto el sector público como el sector privado va a poder financiarse en el exterior, va a haber un ingreso de dólares y de alguna manera eso podría alimentar cierta continuidad del proceso. Ahora, si eso no pasa, me parece que el esquema va a necesitar fuertemente algún tipo de corrección, y me parece que esa es la discusión que se está empezando a dar ahora, ¿no? Che, ¿cuál es la magnitud de esa corrección? ¿Alcanza con un poquito? ¿No alcanza? Lo cierto es que el objetivo de volver al mercado de crédito voluntario, volver a colocar deuda en dólares, es algo que el gobierno viene buscando y le viene saliendo mal. Y el indicador de riesgo país le viene dando muy mal, pese a que es un gobierno que es difícil imaginarse un gobierno más amistoso y más querido por el mercado. Aún en esas condiciones no está logrando colocar deuda, no está logrando bajar el riesgo país por debajo de los 600, 500 puntos, y eso lo pone en una encerrona bastante difícil. Ahora, Pablo, ¿qué pasa? A lo mejor ya pasó, la historia no se repite, yo sé que la historia no se repite, y no me gusta poner el ejemplo del 2001 porque pasó otras cosas, era otra sociedad, no había Twitter. ¿Qué pasa si se acaban los dólares? Bueno, naturalmente es un proceso que en Argentina estamos bastante acostumbrados. Lo que tenemos ahí es un proceso de devaluación y de inflación, ¿sí? Ese es generalmente lo que pasa cuando se acaban los dólares. La discusión es cuál es la magnitud del problema que vos incubaste. Hoy el proceso es un proceso donde, digamos que me parece que los desbalances que está mostrando el mercado del dólar son desbalances que se podrían procesar dentro del actual esquema cambiario. ¿A qué me refiero con esto? Y yo creo que en el corto plazo una corrección cambiaria dentro de la banda de flotación entre 1.000 y 1.400 podría resolver y ayudar a gestionar los problemas de corto plazo. Ahora, eso dura un tiempito. Claro. Y después volvemos a caer en la misma dinámica, ¿no? Entonces, yo sigo insistiendo acá que el quilombo más estructural que tiene la economía argentina tiene que ver con vencimiento de pago de deuda, que son realmente impagables. Claro. Entonces, si en el oxígeno que pueda conseguir de acá a fin de año el gobierno, sea por la vía que sea, no logra reacceder al mercado para rolear vencimiento de deuda, ese problema se le va a venir encima y ahí sí la crisis puede ser una crisis más grande. Okay. Una crisis de deuda para este esquema es una crisis que sí puede romper de alguna manera más fuerte el esquema cambiario que tenemos. Bien. Hasta tanto, medio me parece que estamos en una transición que hay que terminar de ver cómo se desarrolla. ¿Cómo se desarrolla? Claro que sí. Está bien, porque vamos a tener muchos vencimientos en los próximos tiempos, pero también para los próximos gobiernos va a haber muchos vencimientos que van a condicionar de alguna manera el trabajo de ellos. Vos hablabas de conseguir financiamiento externo. ¿Son los BRICS o podrían ser los BRICS una fuente de financiamiento? Yo creo que Argentina tiene que empezar a ser muy creativa. Sí, me parece muy importante el punto que haces vos, en términos de que hay que tomar noción que el nivel de deuda en el que está hoy la Argentina es un nivel de deuda bastante complejo. Quizás no tanto hoy cuando uno mira el número aislado simplemente de las colocaciones con el sector privado, pero si le sumás la deuda que Argentina tiene con el Fondo Monetario, la situación ya es compleja. Claro. De hecho, la relación con el fondo y tener un préstamo tan grande como el que tiene la Argentina con el fondo puede ser como un problema a la hora de buscar financiamiento. ¿Por qué? Porque todos saben que el fondo es el que primero va a cobrar, es un acreedor privilegiado, con capacidad de incidencia sobre tu gestión de política económica. Entonces, eso hace que el esquema sea realmente muy complejo y bastante difícil de resolver. Yo creo que este gobierno, de alguna manera, lo que representa es una intención de resolver el problema por la vía del mercado.
Si eso no funciona, Argentina necesariamente lo que va a tener que ir es fundamentalmente por la vía de una reestructuración de deuda, y ahí sí se abre la posibilidad de discutir, bueno, esquemas de financiamiento alternativo para tratar de que esa reestructuración o lo que venga después sea lo más amigable posible y lo más suave que uno pueda pensar. Me parece que hoy el gobierno está muy metido en una decisión de tratar de cumplirle al mercado para que le vuelva a financiar, y el mercado lo viene mirando con desconfianza todavía. Claro, claro, porque yo mi fantasía, Pablo, por supuesto que no soy economista y nunca lo voy a hacer, pero, viste, cuando te juntás con los amigos a hablar de economía, que ninguno sabe nada, entonces empezamos a tirar y fantaseamos con con dos cosas. Esta la defiendo yo, Pablo, así que te invito a que me corrijas. Yo digo que el dólar está en retirada en el mundo, lenta pero inexorablemente, el dólar está en retirada, y que no está mal tener una deuda en dólares, porque se va a ir devaluando. Y por el otro lado, tengo la fantasía de ser gobierno, sentarme con Xi Jinping y decirle, muchacho, te vendo este quilombo, ¿cómo hacemos para pagarlo? ¿Es una fantasía de borracho esto o puede ser? No, a ver, para mí hay algunas cosas de las que planteas con las cuales yo coincido. Es decir, el dólar es cierto, pero yo enfatizaría la segunda característica que vos decís. El dólar parece estar en un proceso de retroceso a nivel global. Hay algo de esto que se expresó muy fuerte en la crisis arancelaria de los meses pasados, donde efectivamente el dólar reaccionó a una crisis de una manera que no había reaccionado en otros episodios de crisis. Ahora es un proceso que viene muy, muy, muy lento. Y no solo viene muy, muy lento, sino que además a nosotros nos encuentra geográficamente, digamos, en el área de influencia del dólar. Con lo cual hay que pensar que cualquiera de estos procesos son procesos que pueden demorar mucho en terminar de desarrollarse, y que además tampoco sabemos del todo hacia dónde vamos. Claro, es decir, claro. lo que podemos ir es a un mundo, es decir, donde hay como más una bipolaridad, ¿no? No quiere decir que lo que venga efectivamente viene con el derrumbe definitivo del dólar. Bien. Entonces, me parece que ahí me cuesta imaginarme que Argentina en los próximos tiempo pueda sacarse de encima fácil la influencia del dólar en su funcionamiento. Y por otro lado, también lo que te transmito es que, ojo, que tampoco en el mundo nadie regala plata y nadie hace nada gratis, y aún contando con la voluntad de los chinos, de los brasileños, de los indios para financiar a Argentina, siempre esas cosas son a cambio de algo y siempre tiene alguna implicancia. De hecho, si uno recuerda también la gestión, por ejemplo, de finales del 23, donde Argentina fue a activar parte del swap con China para tratar de pagar lo que faltaba por la sequía, ese fue un proceso que tampoco fue fácil, ¿no? Y donde incluso los chinos largaban los yuanes de a poquito, más, o sea que son, procesos largos y complejos. Bien. Pablo, te hago la última. La última, Pablo. Y ya te liberamos. ¿Vos crees que Caputo cumplió con las expectativas que tenía el gobierno en cuanto a su gestión en lo económico? Y en este sentido, también te consulto si crees que con este cambio, bueno, con este año este año electoral, uno de los cambios dentro del gabinete podría ser en el Ministerio de Economía. Es una pregunta difícil porque me cuesta también saber cuáles eran las expectativas que tenía el gobierno con Caputo de antemano. Creo que hay una parte de lo que probablemente me pude imaginar que ofrecía Caputo antes de ingresar al gobierno, que tenía que ver con la posibilidad de volver a acceder a financiamiento externo, que me da la sensación que esa no salió del todo bien. Ahora, si bien es una gestión que entró probablemente con esa promesa, la sensación que en términos de la reducción de la inflación, que es un objetivo prioritario para el gobierno, tiene resultados fuertes para mostrar. Entonces, me parece que ahí hay una situación, digamos, de ambigüedad. Yo creo que, la verdad que solo me puedo imaginar un cambio de gabinete en el contexto de una reversión fuerte del proceso de desinflación. Claro. Me parece que hoy detona un cambio en la dirección o el rumbo del proceso económico. Mientras eso no pase, me parece que es difícil, y cuando uno mira para adelante, la verdad que la posibilidad de que algo pase está más vinculada a algún problema en términos del dólar que a otra cosa, porque el resto de las variables están bastante, digamos, controladas y pisadas por el gobierno. Entonces, la verdad que hoy la posibilidad de una crisis viene fundamentalmente del lado del sector externo, y en la medida que el gobierno logre solucionar o gestionar eso,
me parece que este equipo económico sigue. Sí, lo que te diría es cómo arrancamos. La verdad que lo que estamos entrando es una etapa bastante difícil y diferente respecto de lo que veníamos. Se vienen unos meses que van a ser muy, muy complicados en términos del dólar, ¿sí? Esto hay que analizarlo, incluso de alguna manera es lo que expresó toda la novela de Love con Fantino. Es decir, Claro. mirá, incluso eso, autoridades diciendo, ojo que se viene una compleja, y eso es bastante natural por las propias decisiones que viene tomando el gobierno. Entonces, sobre un esquema que es frágil, débil, bastante insostenible, le montamos que se viene la parte del año mala, que efectivamente el fondo está más pesado, que se viene el proceso electoral, que se tomaron decisiones como, por ejemplo, abrir la compra de dólares para atesoramiento para cualquiera sin ningún tipo de justificación y más. La verdad que lo esperable es que haya mucha tensión sobre una variable que es muy clave. Entonces hay que ver un poco cómo sigue eso. Te hicimos laburar más que un cliente de CP Consultora, ¿eh? Espero que no haya quedado como uno de esos economistas a los que no se le entiende nada. No, Y sos entonces muy claro, Pablo. Pero al contrario, por eso te tuvimos media hora, Pablo, porque sos claro. Bueno, les agradezco mucho el tiempo. Te abrazo fuerte, Pablo, gracias por tu tiempo. Hasta la próxima. Saludos. Adiós, adiós. Así se retira Pablo Moldovan. Él es economista, es director de CP Consultora y la verdad que clarísimo estuvo.